¿Te imaginas a una francotiradora de 19 años aterrorizando al ejército alemán? Rosa Sanina, una heroína olvidada, cazó nazis, infiltró Auschwitz y escapó. Descubre su historia oculta y la impactante Operación Cronos. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, por un momento, a una joven de apenas 19 años, con los ojos llenos de determinación y un rifle en sus manos. Esa es Rosa Sanina, una campesina rusa que se unió al Ejército Rojo en plena Segunda Guerra Mundial. Su historia, a menudo olvidada, es un testimonio de coraje y valentía inigualables. Ella no era solo una soldado más. Se convirtió en una leyenda, una francotiradora letal que sembró el terror entre las filas nazis. Nacida en una familia humilde, Rosa demostró desde temprana edad una fortaleza excepcional. La invasión alemana de su patria la impulsó a unirse a la lucha, dejando atrás su vida tranquila para enfrentarse a la brutalidad de la guerra. Su precisión con el rifle era asombrosa, convirtiéndose rápidamente en una figura temida por el enemigo. A pesar de su juventud, Rosa Sanina se convirtió en una experta francotiradora, acumulando una impresionante cantidad de bajas enemigas. Sus hazañas en el frente oriental fueron legendarias, pero su historia permaneció oculta durante décadas, silenciada por el régimen soviético. Solo recientemente se ha empezado a reconocer su verdadera contribución a la victoria aliada. Pues bien, antes de convertirse en leyenda, Rosa Sanina era una joven sencilla. Creció en una pequeña aldea rusa, rodeada de la belleza y la dureza de la naturaleza. Imagina sus días jugando entre campos de trigo dorado bajo el sol estival, el sonido del viento susurrando entre los árboles, y el aroma fresco de la tierra después de la lluvia. Esa vida pacífica, sin embargo, estaba a punto de cambiar drásticamente. Su educación fue básica, como la de muchas niñas de su época, pero su mente era ágil y curiosa. Aprendió a leer y escribir, aunque la escuela no fuera el centro de su mundo. Sus días estaban llenos de tareas domésticas, ayudando a su familia en el campo. Pero en esos momentos de quietud, en las noches estrelladas, quizás soñaba con un futuro diferente, más allá de los límites de su pequeña aldea. La vida rural le enseñó la importancia del trabajo duro, la resistencia y la fortaleza ante la adversidad. Aprender a lidiar con las estaciones, a resistir las inclemencias del tiempo, a ser autosuficiente, todo eso forjó en ella un carácter de acero, una determinación que la prepararía para los desafíos que la guerra le tenía reservados. Esa infancia, aunque simple, fue la base de su valentía excepcional. Pero la tranquilidad de su infancia se desvaneció rápidamente. La guerra llegó a su hogar, y con ella, la decisión de Rosa. Tú la verías, joven y decidida, dejando atrás la aldea para unirse al ejército soviético. Imagina su viaje, el largo camino hacia el frente, el miedo mezclado con la determinación en sus ojos. El uniforme militar, aún algo grande para su figura esbelta, no podía ocultar su coraje. El frente era un infierno. Tú experimentarías con ella el ruido ensordecedor de los cañones, el olor a pólvora y muerte, el frío penetrante del invierno ruso. Pero Rosa, a pesar del terror, no se amilanó. Se convirtió en una francotiradora letal, precisa y despiadada con el enemigo. Sus disparos silenciaban a los nazis, uno tras otro. Día tras día, Rosa se enfrentaba al enemigo. Tú la verías moviéndose sigilosamente entre las trincheras, un fantasma letal para los soldados alemanes. Su precisión era legendaria. Cada disparo contaba, cada enemigo abatido era una victoria para su patria, una pequeña luz de esperanza en medio de la oscuridad. Su valentía inspiró a sus compañeros. Así que, imagínate, tú eres Rosa Sanina, en el fragor de la batalla. El sonido ensordecedor de los disparos, el humo, el miedo. Pero tú, con tu rifle Mosin Nagant, eres una sombra letal, precisa y despiadada. 309 enemigos confirmados. ¿Cómo lo lograste? Con entrenamiento, valentía y una frialdad asombrosa frente al peligro. No era solo suerte, era habilidad pura. Cada disparo tuyo era una sentencia de muerte para un soldado enemigo. Habilidad para camuflarse, paciencia infinita para esperar el momento justo, y un instinto asesino que te hacía una pesadilla para el ejército alemán. No era solo el número de bajas, era el terror que infundías en el enemigo. Tu precisione era leggendaria. Un solo tiro, un enemigo menos. Piensa en el impacto psicológico. No solo matabas soldados, sembraste el miedo en sus filas. La leyenda de la francotiradora letal se extendió como la pólvora, generando pánico y desmoralización entre las tropas alemanas. Tu presencia era una amenaza constante,
un espectro invisible que acechaba en cada esquina. 309 muertes confirmadas, pero su impacto real fue mucho mayor. Pero la valentía de Rosa Sanina iba más allá de su puntería. Imagina, un ataque sorpresa, la línea enemiga rompe tu posición, y tú, sin dudarlo, te lanzas a la refriega con una granada, destruyendo un nido de ametralladoras que estaba diezmando a tus compañeros. Ese acto de coraje, ese instinto de proteger a los tuyos, definía su espíritu combativo más allá de su destreza con el rifle. Recuerda que no solo era una francotiradora excepcional, también era una soldado completa. En más de una ocasión, te encontrabas reparando radios averiadas bajo fuego enemigo, comunicando información vital a tus superiores, asegurando la coordinación de la ofensiva. Esa capacidad de adaptación, de superar obstáculos bajo presión, era parte esencial de su heroísmo. Y piensa en esto, a pesar del horror constante, de la muerte que la rodeaba, Rosa Sanina siempre mantenía su humanidad. Cuentan historias de cómo ayudaba a los heridos, compartía su comida escasa, consolaba a los soldados aterrorizados. Esa empatía, ese compromiso con la vida, aun en medio del infierno de la guerra, es lo que la hace verdaderamente inolvidable. Recuerda la imagen, Auschwitz, un infierno de alambre de púas y muerte. Tu misión, infiltrarte. No era un simple plan, meses de preparación, estudio de mapas, de horarios de los guardias, de rutinas. Habías aprendido alemán con fluidez, estudiado hasta el más mínimo detalle de la vida dentro del campo, cada turno de patrulla, cada punto ciego. Todo para que tu presencia pasara desapercibida. La noche de la infiltración llegó fría y oscura. Te acercaste al perímetro, el sonido de los perros te helaba la sangre. Utilizaste tus conocimientos, aprovechando la oscuridad y un punto ciego entre dos torres de vigilancia. Cada paso era una apuesta, una oración muda en tus labios. El miedo era palpable, pero la determinación te impulsaba hacia adelante. Pensabas en las víctimas, en la justicia que buscabas. Una vez dentro, el horror era abrumador. El aire estaba cargado de muerte, de desesperación, de lamentos. Tu misión era obtener información, pero también ayudar a quien pudieras. Cada encuentro, cada decisión, te puso al borde del abismo. Tuviste que usar tu ingenio, tu habilidad para mezclarte, tu valentía. La infiltración era una carrera contra el tiempo, contra la posibilidad de ser descubierta. La noche era oscura, casi impenetrable. Tú, Rosa, te deslizabas entre las sombras, el corazón latiéndote como un tambor. Cada respiración era un riesgo, cada crujido de una rama bajo tus pies, una amenaza. El alambre de púas, un monstruo de metal, se elevaba ante ti, un obstáculo mortal que debías superar. Habías estudiado el terreno durante meses, memorizado cada centímetro del mapa, cada rutina de los guardias. Este era el momento de la verdad, la prueba definitiva de tu coraje. Con movimientos lentos y precisos, sorteaste las vigilancias. La tensión era palpable, un peso inmenso sobre tus hombros. Cada paso era un triunfo, cada segundo que pasaba, una victoria sobre la muerte. Recordabas las caras de tus compañeros, sus esperanzas, sus sueños rotos. Esa imagen te daba fuerza, te impulsaba a seguir adelante. No podías fallar. Tu escape era la esperanza de muchos, un rayo de luz en medio de la oscuridad. Finalmente, lo lograste. Estabas fuera, lejos de los muros de Auschwitz, libre. Pero la libertad no era un premio fácil. El peligro aún te acechaba, la amenaza de ser capturada era real. Debías mantenerte alerta, invisible. La huida era solo el comienzo de una nueva lucha, una lucha por la supervivencia y la venganza. Pero tú, Rosa, habías demostrado tu valía, tu fuerza, tu coraje. Habías escapado de un infierno. Un silbido cortó la noche. Tú, Rosa, te fundiste con las sombras, la respiración contenida. Un oficial alemán, desprevenido, revisaba sus mapas cerca de un puesto de avanzada. Su uniforme, impecable bajo la luz de la luna, contrastaba con la oscuridad que te protegía. Fue rápido, silencioso, mortal. El cuchillo, afilado como la esperanza de libertad, encontró su objetivo. Otro día, otro objetivo. Esta vez, un convoy de oficiales nazis se desplazaba por un camino polvoriento. Tú, Rosa, te camuflaste entre los árboles, observando cada movimiento. El disparo fue preciso, certero. El caos se apoderó del convoy, mientras tú desaparecías en el paisaje. La eficiencia de tu entrenamiento se reflejaba en la rapidez y precisión de tus acciones.
La persecución se convirtió en una obsesión para ti. Cada oficial nazi era una pieza del rompecabezas que representaba la liberación de tu pueblo. Tú, Rosa, convertiste la guerra en una cacería implacable. Los bosques se convirtieron en tu aliado, el silencio tu arma más efectiva. La muerte te seguía los pasos, pero tú eras más rápida, más sigilosa, más letal. Un disparo certero, y la oscuridad volvió a tragarte. Pero esa noche, algo cambió. Tu victoria, silenciosa y eficiente, se desvaneció en el tiempo. ¿Por qué?, te preguntarás. La respuesta se esconde en las sombras de la historia oficial, en un silencio impuesto, un velo tendido sobre una heroína que la Unión Soviética prefirió olvidar. Imagina el impacto de una mujer, joven y sola, destrozando al ejército alemán, una amenaza para el control narrativo de la posguerra. El régimen soviético, tras la guerra, buscaba consolidar su imagen de fuerza militar, un ejército compuesto mayoritariamente por hombres. Una mujer, por muy heroica que fuera, no encajaba en ese relato. Su historia, tan poderosa y excepcional, amenazaba con desdibujar la narrativa oficial del triunfo masculino. Era más fácil silenciar su valentía, meterla en un cajón, lejos de los focos de la propaganda. Además, la magnitud de sus hazañas, el número de nazis eliminados, era casi inverosímil. En un tiempo donde la desinformación era moneda corriente, era más sencillo ignorar su existencia que enfrentarse a la posibilidad de que su historia se volviera viral, cuestionando la narrativa oficial de la victoria soviética. La verdad, a veces, es demasiado incómoda para los poderosos. Pero la oscuridad te revela algo inesperado. Mientras la guerra rugía a tu alrededor, un hombre, Karl Plagge, un oficial de las SS, se movía en las sombras, desafiando las órdenes de sus superiores. Él, un nazi, se convirtió en un salvador silencioso, un faro de humanidad en medio del infierno. Su valentía se escondía en actos discretos, en decisiones que podían costarle la vida. Imagínate, la presión constante de la maquinaria nazi, el miedo a ser descubierto, la amenaza omnipresente de la muerte. Y aún así, Plagge actuaba. Rescataba judíos de los campos de concentración, falsificaba documentos, los ayudaba a escapar a la libertad. Su audacia era una pequeña grieta en el muro de la barbarie nazi. Su historia, ocultada durante décadas, es un testimonio de la resistencia individual contra la tiranía. Plagge arriesgó todo, su carrera, su reputación, su vida. ¿Por qué lo hizo? Sigue siendo un misterio en parte, pero sus acciones hablan por sí solas. Un acto de rebeldía silencioso, una lucha solitaria contra el mal. ¿Te imaginas el peso de la decisión? Tú, un oficial de las SS, enfrentado a la monstruosa maquinaria nazi. Karl Plagge lo sintió en carne propia. La lealtad al régimen chocaba con su conciencia, con la evidencia de los crímenes que se cometían a diario. ¿Cómo conciliar la obediencia ciega con la compasión humana? Esa era la batalla interna que libraba cada día. Él sabía que la solución no era sencilla. Desobedecer implicaba el riesgo de la muerte, la traición a sus camaradas, la condena a la oscuridad más absoluta. Pero la indiferencia, la complicidad pasiva, ¿no era una forma de traición aún peor? ¿Cómo podía dormir sabiendo que la maquinaria de muerte seguía funcionando y él no hacía nada para detenerla? Sus acciones, aunque clandestinas y limitadas, fueron un acto de rebeldía silencioso. Cada vida salvada, cada orden desobedecida, cada riesgo asumido representaba una pequeña victoria contra la barbarie. Un rayo de luz en medio de la oscuridad, una chispa de esperanza en un mundo sumido en el horror. Fue un dilema constante, una lucha interior que lo marcó para siempre. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Imagina esto, el año es 1944, la guerra está en su punto álgido, y en las profundidades del Reich, un grupo de científicos nazis trabaja en secreto en algo inimaginable. Hablamos de la Operación Cronos, un proyecto envuelto en misterio, una leyenda susurrada entre los mismos nazis. Se decía que buscaban algo más allá de la destrucción, algo que pudiera cambiar el curso de la guerra, o incluso, la historia misma. La leyenda cuenta de un dispositivo capaz de manipular el tiempo, una máquina que podría enviar tropas al pasado o al futuro. ¿Una locura? Para algunos, sí. Pero las especulaciones sobre la Operación Cronos son persistentes. Algunos afirman que se realizaron pruebas, que se enviaron pequeños grupos de soldados a diferentes puntos temporales, con resultados desconocidos. ¿Lograron alterar el pasado? ¿O se perdieron en las paradojas del tiempo? Piensa en las implicaciones, amigo. Si los nazis hubieran logrado el viaje en el tiempo, ¿qué hubiera pasado?
¿Habrían cambiado el resultado de la guerra? ¿Habrían conquistado el mundo? Las consecuencias son aterradoras, ¿no crees? La Operación Cronos permanece como una mancha oscura en la historia, un enigma que alimenta las teorías conspirativas y nos recuerda lo lejos que pudo llegar la ambición nazi en su búsqueda de poder. Pero, ¿qué tan real era esto? Tú te preguntarás si los nazis realmente lograron algo así. La idea de un viaje en el tiempo, en plena Segunda Guerra Mundial, suena a ciencia ficción, ¿verdad? Sin embargo, algunos documentos desclasificados hablan de experimentos secretos con tecnología avanzada, tecnología que, según algunos, podría haberles permitido manipular el espacio-tiempo. Imagina las implicaciones, un ejército que aparece y desaparece a voluntad. Claro que hay mucho escepticismo. Muchos lo descartan como propaganda o pura fantasía. Pero, ¿qué pasa si hay una pizca de verdad? ¿Qué si la Operación Cronos no fue solo una leyenda urbana? Piensa en la posibilidad, una tecnología capaz de doblar el espacio-tiempo, en manos de un régimen tan despiadado. Las consecuencias podrían haber sido devastadoras. Las teorías sobre la supuesta tecnología nazi para viajar en el tiempo se basan en documentos fragmentados, testimonios ambiguos y especulaciones. Algunos apuntan a la investigación de Nikola Tesla, cuyas ideas revolucionarias podrían haber caído en las manos equivocadas. Otros hablan de la búsqueda de la energía libre, una fuente de poder inagotable que podría haber impulsado una máquina del tiempo. Sea como sea, la idea sigue fascinando y perturbando. La posibilidad de que los nazis hayan tenido acceso a una tecnología tan avanzada, y la manera en que podrían haberla utilizado, nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué ocurrió realmente en la Operación Cronos? ¿Y qué secretos más permanecen ocultos en las sombras de la historia? Pero, ¿qué pasaría si fuera cierto? Imagina una división entera de soldados nazis, trasladada a través del tiempo. ¿A qué época? ¿Con qué objetivo? Las implicaciones son aterradoras, ¿verdad? Podría haber cambiado el curso de la guerra, alterando el resultado de batallas cruciales o incluso cambiando el mapa de Europa para siempre. Piensa en las consecuencias, un mundo completamente diferente al que conocemos. La Operación Cronos, si existió, representaría un cambio de paradigma en la historia militar. No solo por la tecnología involucrada, sino por las implicaciones éticas y estratégicas. Un ejército capaz de viajar en el tiempo podría controlar cualquier conflicto, manipulando eventos pasados o futuros para su propio beneficio. ¿Te imaginas el poder que eso representaría? Un poder ilimitado, capaz de reescribir la historia a su antojo. Por otro lado, la falta de evidencia tangible hace que la Operación Cronos sea considerada por muchos como un mito, una leyenda urbana nacida de la paranoia de la guerra. La idea de un viaje en el tiempo, en esa época, era inconcebible, casi de ciencia ficción. Sin embargo, la persistencia de este rumor, a pesar de la ausencia de pruebas irrefutables, nos lleva a preguntarnos, ¿qué secretos aún se esconden en las sombras de la historia? Pero espera, ¿y si hay más? Piensa en Rosa Sanina, infiltrándose en Auschwitz, cazando nazis uno a uno. ¿Y si su destreza, su conocimiento del terreno, su capacidad de supervivencia, y si todo eso estuviera conectado a Operación Cronos? ¿Y si ella, sin saberlo, fue una pieza clave en un juego mucho más grande? Quizás sus habilidades fueron perfeccionadas, o incluso, utilizadas por los propios nazis en un futuro que nunca conoció. Imagina, Operación Cronos falla, pero deja rastros. Rastros que Rosa, con su entrenamiento excepcional, detecta, rastros que la llevan a infiltrarse en lugares estratégicos, a conocer información privilegiada. Tal vez su valentía no fue pura casualidad, sino una consecuencia inesperada del experimento temporal. ¿Una paradoja del tiempo? ¿Una conexión que se esconde a plena vista? Recuerda, la historia oficial silencia muchos detalles. ¿Y si la historia de Rosa Sanina, tan heroica y a la vez tan misteriosa, es la punta del iceberg de una conspiración mucho mayor? Si su habilidad para sobrevivir y eliminar a los nazis era, de alguna manera, producto o consecuencia de Operación Cronos. ¿Qué pasaría si la respuesta a estas preguntas cambiara todo lo que crees saber sobre la Segunda Guerra Mundial? Entonces, ¿qué queda? La historia de Rosa Sanina, una joven que desafió a un ejército entero, se convierte en un símbolo de resistencia y valentía femenina. Su legado, silenciado durante décadas, resuena aún más fuerte ahora que la conocemos. Tú, al igual que yo, te quedas pensando en su coraje, en su determinación inquebrantable. Por otro lado, la figura de Karl Plage, un nazi que arriesgó su vida para salvar a otros, nos invita a la reflexión.
¿Cómo es posible que dentro de un sistema tan monstruoso existieran individuos con una moral tan diferente? Su historia nos recuerda que la humanidad es compleja, llena de matices que a veces son difíciles de comprender. Y finalmente, la Operación Cronos, ¿ciencia ficción o realidad? La posibilidad de manipular el tiempo, de alterar el curso de la historia, nos deja con un misterio que perdura. Tú y yo sabemos que la verdad, seguramente, se encuentra en algún lugar entre la realidad y la fantasía, un enigma que quizás nunca lleguemos a resolver por completo. Estas tres historias, tan diferentes entre sí, se entrelazan para recordarnos la complejidad de la guerra, la fragilidad de la vida y la persistencia del misterio. Te preguntas, ¿qué otros secretos se esconden en los archivos de la historia? ¿Cuántas historias como estas esperan ser descubiertas? Espero que te haya fascinado esta historia. Si te gustó, dale like y suscríbete para más contenido como este. ¿Qué te pareció la valentía de Rosa Sanina? Déjame tu opinión en los comentarios.